Bueno, el fútbol es un deporte de contacto, requiere un buen acondicionamiento físico del tronco y de las extremidades. Ahora, para el riesgo de lesiones, uno tiene que considerar que existen distintos factores. Existen factores extrínsecos que dependen esencialmente del entorno. El calzado también tiene un rol, ya que, como ustedes saben, existen distintos tipos de zapatos de fútbol. También existen factores intrínsecos que dependen del jugador propiamente tal, de cada uno de los que están acá. Y otra cosa que influye mucho es la historia de lesiones previas. Una de las lesiones más frecuentes en el fútbol, indudablemente, que es la esguince de tobillo. Lo que significa es que hay un estiramiento de las fibras de los ligamentos que afirman el tobillo en posición. La luxofractura de tobillo es una lesión mucho más grave. El mecanismo es más o menos parecido al de la esguince, con torsión o rotación del tobillo, pero en este caso sí hay compromiso del hueso. Habitualmente se altera la congruencia articular y esto se confirma en el diagnóstico con radiografías para determinar qué tipo de fractura estamos hablando. La fractura de pierna es mediante un mecanismo directo y el retorno al fútbol va a ser no antes de 6 meses. Tenemos primero las esguinces de rodilla, que son distensiones de los ligamentos de la rodilla, así como hablamos recién de las esguinces de tobillo, es el equivalente pero en la rodilla. El tratamiento va a depender mucho de qué ligamento es el que está comprometido. Lo más frecuente, por el mecanismo, es que las esguinces comprometan el ligamento medial de la rodilla. La rotura del ligamento cruzado anterior es una lesión relativamente frecuente dentro de la rodilla en el fútbol. El 46% de estas lesiones son por un golpe lateral con el pie fijo. La rotura meniscal es secundaria habitualmente a una torsión de la rodilla, genera un dolor de tipo pinchazo, cuando el deportista carga la rodilla o cuando flecta, sobre todo por ejemplo al encuclillarse o al hacer una sentadilla. Y el retorno al fútbol va a depender de cuánto era la rotura, cuánto tuvimos que sacar de menisco o suturar, y eso va a variar entre 1 a 4 meses después de la operación con una muy buena rehabilitación. Y la lesión muscular en realidad también tiene un abanico de posibilidades. Desde menos a más podemos tener una contractura, el músculo se apretó, ¿no es cierto?, por una sobrecarga. Y en el otro extremo tenemos los desgarros musculares, que son las lesiones más graves dentro de este abanico de lesiones musculares. Y el desgarro muscular, en el fondo, consiste en una disrupción de las fibras musculares. Literalmente el músculo se corta. Y el tratamiento de estas lesiones obviamente depende de la gravedad, pero el manejo inicial va a ser más o menos estándar. Hielo local, analgésico, reposo del deporte y una rehabilitación adecuada a cada lesión. Y el retorno al fútbol va a ir desde 2 o 3 días en el caso de una contractura, una fatiga muscular, hasta 1 o 2 meses si es que hay una rotura de fibras musculares como en un desgarro. Otras lesiones por sobreuso son las lesiones tendinosas. Principalmente corresponden a una inflamación en el tendón. Otra lesión por sobrecarga son las fracturas por estrés. Principalmente se comprometen la tibia y el peroné, que son los huesos de la pierna, el calcáneo, que es el hueso del talón, y los metatarsianos, que son los huesos que están en la zona media del pie. Otra lesión de sobrecarga frecuente en el fútbol es la fascitis plantar. Produce dolor al cargar el talón y se asocia a entrenamientos en superficies duras o con calzados inapropiados. Y el retorno al fútbol es entre 2 a 6 semanas, a veces puede ser un poquito más si está con mucha inflamación. Y quiero agradecerles por su asistencia esta tarde. Yo sé que es un horario pesado, pero espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido algo más de este apasionante deporte. Muchas gracias.